¿Te has puesto a pensar que para tener un bienestar en tu vida es importante que trabajes no solamente en la cuestión emocional, sino también en la cuestión física? Pero también hay un área muy importante y me parece fundamental y que tendría que estar incluso arriba de todas. Me refiero a las finanzas. Así es, ¿por qué las finanzas tendrían que estar primero que la salud, Joana? O que la familia, o que otros temas que son más trascendentales en la vida. Pues sin duda, si tenemos unas finanzas sanas, vamos a poder darle una mejor calidad de vida a nuestra familia, vamos a poder atender mejor nuestra salud, tener un nutriólogo, ¿verdad? Un coach de vida que nos ayude a trabajar nuestras emociones. O sea, todo en la vida se traduce en dinero. Así que por eso consideramos en este canal importante hablar de este tema, finanzas para un bienestar. Y el día de hoy nos acompaña el maestro Iván Hernández Cantero. Él es licenciado en Economía con maestría en Negocios y yo lo saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás, Iván? Gracias por acompañarnos. Muy bien, muchas gracias. Te agradezco la invitación. No, pues gracias a ti por estar con nosotros para darnos claridad en este tema que es de lo que luego no le ponemos tanta importancia por creencias limitantes, porque no tenemos una buena relación con el dinero, porque nos educaron de cierta manera que no se nos enseñó eso, ¿no? A darle la importancia que merece un tema como este, tener unas finanzas sanas. Entonces, creo que nos vas a ayudar bastante el día de hoy. Eso intentaremos, ¿no? Y creo que intentaremos también ejemplificarlo a través de cosas del día a día que nos permitan como aterrizar, ¿no? Porque a veces este tema de las finanzas personales está como un poco muy técnico e intentaremos hablarlo de manera sencilla. Sí, así como que con palitos y rayitas, porque es un tema que todavía desconocemos mucho, pero ya una vez que nos adentramos a él, nos va a llevar a querer aprender más porque vemos cómo va a cambiar nuestra vida, sin duda, cuando trabajamos en esto. Y entonces la pregunta es, ¿cómo, si queremos tener un bienestar, por qué crees tú que es importante que nos ocupemos de este tema? Ya dimos un poquito de contexto, pero en tus palabras, ¿por qué tendríamos que ocuparnos de nuestras finanzas? Ok, pues bueno, en realidad creo que para eso tendré que partir de un concepto sumamente sencillo que todos usamos en el día a día, que es el dinero. Y pues prácticamente uno interactúa cuando va al súper, cuando paga la colegiatura, cuando compra los útiles, cuando uno va a trabajar. Vamos, siempre el motor principal es el obtener cierto dinero. Entonces creo que será un buen punto de partida, primero en entender que en realidad el motivo por el cual todos vamos y realizamos actividades de trabajo es justo con el propósito de tener ese medio que nos permite generar esas transacciones, vamos a decirlo así, con otras personas. Ahora, justo por lo mismo de que nosotros vamos en busca de ese dinero para poder hacer compra o venta de ciertos productos o de ciertos servicios, es ahí donde entra la importancia de las finanzas personales, porque las finanzas personales no es otra cosa diferente que el hecho de saber cómo administrar ese dinero con el que tú terminas cada quincena después de ese fruto diario de estar trabajando, ¿no? Entonces ahí es donde entra el tema, ¿no? De la importancia de saber administrar ese dinero. Y sí que es importante, como dices, ¿no? Yo estoy también aprendiendo de este tema, estoy como ustedes, amigos, también estoy ahí aprendiendo, tratar de sanar primero mi relación con el dinero, ¿no? Porque hasta dónde esto influye, Iván. La gente trabaja y trabaja duro, pero el dinero nomás no lo hacemos rendir, no lo sabemos multiplicar. O sea, ¿hasta dónde influye esta relación con el dinero que, como decía al inicio, ¿no? Venimos de una educación donde el tema menos importante, pues, es las finanzas y es de lo que sí o sí tenemos que hablar en casa también desde que somos niños. Claro. Totalmente de acuerdo. En efecto, pues creo que actualmente, ¿no? Ahora como sociedad estamos comenzando a tomar conciencia de muchos aspectos que nos conforman, ¿no? Hablamos del aspecto físico, hablamos del aspecto emocional, hablamos del aspecto familiar y pues claramente también hay necesidad de hacer el espacio para lo que es el dinero o las finanzas personales. Y como bien comentas, realmente nadie nos enseñó ni en la primaria, ni en la secundaria, ni en la prepa, ¿no? A realmente saber cómo construir esta relación con el dinero. ¿Por qué? Porque justo esta relación y la forma en la que nosotros interactuemos con él
con la forma en la que nosotros lo valoremos, vamos a poder, o una, satisfacer nuestras necesidades, dos, nuestros deseos, y tres, en determinado momento se puede convertir en un canal o en un medio que nos permite alcanzar nuestras metas, o cuando no lo hacemos de manera correcta, se convierte en una situación que nos genera aflicción, intranquilidad, baja autoestima. ¿Por qué? Porque en realidad no estamos teniendo esa relación apropiadamente con el manejo del dinero. Estoy pensando, mientras me venías diciendo esto, y con la pregunta que te hacía, más bien me quedé pensando en que lo que sí nos enseñaron es a repeler el dinero, a rechazarlo, ¿verdad? Con frases que nos decían, ¿crees que estoy barriendo dinero? Es que los ricos no van al cielo, ¿verdad? El dinero está sucio, o el dinero solamente lo logra la gente que hace cosas que no son buenas, es para los malos, o te vuelve egoísta, arrogante. O sea, todas esas programaciones que nos fueron metiendo desde niños, desde casa, los papás, un maestro, la misma sociedad. Claro. Y eso es lo que no te ha ayudado a romper ese paradigma de por qué es importante el dinero. ¿De qué manera nos puede afectar en las emociones el no tener unas finanzas sanas, Iván? Se me ocurre ahorita, ¿no? ¿Cuánta gente no vive estresada por el dinero? Sí, totalmente de acuerdo. En realidad, voy a poner un poco ya un ejemplo. Por ejemplo, el tema de la tranquilidad, ¿no? Al final creo que todos nosotros vamos en el día a día con esa esperanza de poder sentirnos tranquilos en nuestro día a día, ya sea de manera individual, con nuestros compañeros de trabajo o con nuestros familiares. Pero ¿de qué manera nosotros podemos favorecer desde las finanzas personales este aspecto de la tranquilidad? Creo que es importante, que debamos tener conciencia de en qué gastamos. O sea, tener esa claridad, porque en ocasiones de repente nosotros vamos improvisando y vamos gastando conforme a nuestros deseos y no tenemos ese orden que justo nos permita en determinado momento el saber cuánto dinero nosotros necesitamos u ocupamos durante un mes, ¿no? Ya sea para los alimentos, para el transporte, para la educación. Mientras nosotros no tengamos ese orden o esa organización, difícilmente, por ejemplo, vamos a poder tener tranquilidad. Y no solo es la tranquilidad, también podemos hablar de esa sensación de sentirte seguro, que también sin duda alguna la seguridad que te da también el hecho de que te estés conduciendo de manera organizada. También está involucrado el tema de la autoestima, porque al final, o sea, nosotros podemos ir, trabajar, ¿no? Levantarte a las 5 o 6 de la mañana, terminar a las 9, 10, 11 de la noche, jornadas, ¿no? Pero si en realidad tú no alcanzas a percibir que tu esfuerzo tiene una recompensa, entonces ahí es donde tú sientes que tu vida es un caos, porque tú dices, trabajo de sol a sol, ¿y qué crees? Que el dinero no me alcanza para nada. Pero ese es un tema en el que tendremos que ir paso a paso, ¿no? Concientizando de que primero es darle orden, darle esa claridad de que el dinero primero se consigue, después tenemos que tener claridad de en qué lo vamos a gastar, ¿no? Y posteriormente ya es donde vamos a entrar con el tema del ahorro, de poder darte tus lujos, ¿no? Etcétera. Del ahorro, de la inversión, ¿verdad? De multiplicar eso que se nos ha confiado, que se nos ha dado. Yo lo digo, Dios, ¿no? Te da esos ingresos, te los ha confiado. ¿Y qué hacemos? ¿O qué hacemos? Me incluyo, ¿no? Con esto que se nos da. ¿Cuáles podríamos decir que son esas acciones o esas actitudes o esos malos hábitos que nos llevan a tener ese desorden financiero? No sé si sea algo característico, ¿no? También de género, a veces las mujeres que somos compradoras impulsivas y compulsivas, que nos gusta comprar, pero ¿qué otras cosas, qué otros malos hábitos son los que nos llevan a tener un desorden financiero? Claro, pues mira, el obedecer siempre a tus deseos, ¿no? O sea, en realidad nosotros como personas o como seres humanos siempre vamos a querer más, ¿no? Tener dominio propio. Sí. Y la verdad es que ahí es donde entran ya otros aspectos respecto a nuestro carácter, ¿no? Pero nosotros siempre vamos a querer, vamos a ir a un centro comercial o vamos a caminar por la calle y siempre vamos a encontrar algo que nos guste. Pero si nosotros cedemos a esa tentación de comprar las cosas, a lo mejor con ese dinero simplemente desacompletas.
ya sea el pago del gas o la compra de la carne o de las verduras que tenías destinado para esa semana. Y todo radica justo a no contener ese deseo de querer todo lo que ves, ¿no? Porque, pues bueno, yo también me incluyo. También siempre uno anda deseando que de repente que el café, que comer fuera, ¿no? O que el antojo por la noche, dices, después de un día súper pesado, se me antoja como apapacharme, ¿no? Y consentirme. Y de repente uno anda gastando el dinero que a lo mejor en ese momento no tienes, ¿no? Oye, Iván, a ver, una pausa. ¿Se vale, por ejemplo, a mí sabes en qué me pasa? En gastar en cursos? De cursos, libros, y ya desacompleté. Claro. Ahí es válido, ¿no? Porque yo digo, es una inversión. Claro, sí. En realidad, mira... O yo sola me terapeo. Tanto es válido el cafecito como un libro o un curso. Uh-huh. O sea, en realidad creo que es válido el que uno gaste en lo que a uno le genere placer o bienestar. Uh-huh. Lo que no es válido es pasarte de lo que es tu presupuesto. Okay. Cuando ya gastas aquel dinero que ya no estaba dentro de tu presupuesto, sea un curso o sea un café o lo que sea, es ahí donde ya empezamos a tocar terrenos en los que no queremos estar. Excelente. ¿Cuál otro? Uno ya nos dijo, es ceder a nuestras emociones y deseos. ¿Qué otro mal hábito puede ser? Otro mal hábito es... Híjole, aquí no quiero tocar fibras sensibles, pero voy a intentar abordarlo de una manera Mira, tú aquí sencilla. Estás para que nos ayudes también, nos confrontes, porque si no nos confrontan, a veces no entendemos. Entonces, ok, de acuerdo. Bueno. No te preocupes. Otro aspecto es el tema de lo que es el estatus social. O sea, nosotros de alguna forma también somos entes sociales. Y queremos transmitirle a nuestra pareja, a nuestra familia, a nuestros compañeros de trabajo, a todo el mundo, una imagen de éxito, una imagen de que nosotros vamos bien por la vida. Y esto inconscientemente luego nos lleva también a cometer acciones en el aspecto de finanzas que son erróneas. Porque al final tú dices, híjole, pues ¿qué crees? Que por acá me platicaron que se fueron a tal evento que es como ahorita el más sonado por los amigos. Pues ni modo es que yo no me quede sin hacer algo de mi vida. Entonces también de repente ya uno anda buscando a qué concierto, qué obra de teatro, qué curso de capacitación, qué cafetería, qué restaurante visita. Pero es justo por este tema de presión social. Entonces creo que es importante tener claros, ¿no? De que como en la vida podemos tener buenos momentos y malos momentos en el aspecto económico. Va a haber momentos en los que sí podamos apapacharnos y otros en los que simplemente tendremos que apretar el cinturón. Pero eso es algo de conocimiento propio. Y respecto a los demás, creo que es tener claridad de que el dinero no nos define. Mientras más tengas, mientras más consumas, no es que te haga más o menos persona. Claro. Y eso creo que es un aspecto importante, que es el estatus social o la imagen con la que quieres que las personas te perciban. Sí, o sea, quitarnos eso de solo si tengo esto, solo si hago esto, solo si pertenezco a tal club, valgo. O sea, tenemos un valor nosotros ya desde que nacemos, independientemente del dinero que tengamos. De hecho, nos va a hacer más sabios hacer un buen uso y administración de nuestras finanzas, y no por apariencia, sino porque queremos estar bien, queremos ese bienestar. Sí, sin duda alguna. Comparte nosotros porque hay muchos. Sí, otro aspecto es el de planificar, ¿no? Cuando también no solo es no ceder, como lo platicamos hace ratito, a lo que te gusta, sino también cuando no planeas, cuando simplemente vas como reaccionando, ¿no?, a lo que la vida te va mandando, es ahí donde también incurrimos en ciertas acciones que nos van a poner en una posición ahí como desequilibrada. Esto es, intentar planificar las cosas que, vamos, son posibles, que justo era el comprar ropa, ¿no?, el comprar calzado, el anticipar que ya se viene a lo mejor el inicio de un ciclo escolar, ¿no? El prever que ya se viene... Ahorita que ya se viene Navidad. Ahorita que ya se viene Navidad, ¿no? Voy a anticipar las compras de diciembre. Ajá. Pero en realidad es... o sea, tu intención es buena. Pero cuando de repente ya te cruzaste con algo que a ti te gustó y que no estaba planificado, no estaba planeado como algo que tú necesitabas y de repente lo compras. No, que ni siquiera necesitas. Sí, no necesitas. Y en realidad eso lo que hace es que
te desacompleta, te desajusta en cuanto al presupuesto que sí tenías destinado para esas compras. Entonces, esa falta de planificación y ese rigor, ¿no? De uno darse a sí mismo un manotazo de, hey, no estés gastando algo que por el momento no necesitas, ¿no? Creo que también es otro aspecto que nos lleva justo a ello, ¿no? De repente andar con, ahora sí que nada más viendo por la falta justo de ese presupuesto o mordiéndose las uñas de qué voy a hacer, ¿no? Así es. Bueno, nos vamos a quedar con estas nada más por cuestiones de tiempo. Me diste unas que me gustaron bastante, otras que ya están muy sonadas y cada año se habla de esto, ¿no? Los gastos hormigas, el mal uso de las tarjetas de crédito, esas compras compulsivas, ¿no? El sobreendeudamiento. Bueno, hábitos. La lista está enorme. Tú sabes exactamente qué hábitos tienes que te están generando solamente fugas de dinero. Nada más te damos algunos ejemplos, pero ¿qué te parece si ahora vamos a la contraparte, Iván? ¿Qué sí podemos hacer? ¿Qué hábitos son los que tendríamos que empezar a trabajar entonces para que podamos tener pues este saneamiento, ¿no? De nuestras finanzas, esta vida de calidad, esta vida de plenitud y de verdad de una real abundancia? Porque cuando queremos aparentar, como dices, ¿no? Gastar porque pues, queremos encajar en la sociedad, es eso, nada más pura apariencia, pero no estamos viviendo en una real abundancia porque tal vez cubrimos ese momentito que estuvimos con nuestros amigos, con la familia, aparentando, pero ya después estamos tronándonos los dedos de ya gasté y no llego a la quincena y ni siquiera puedo dormir. O sea, es una vida de apariencias. Pero cuando hablamos de tener buenos hábitos financieros, ahí sí estamos hablando de verdad tener una vida de calidad y de plenitud. Sí, sin duda alguna. Bueno, ¿qué podemos hacer justo para no entrar en esa situación? Primero, tener claridad y tener totalmente como aterrizado, comprendido, que suena sencillo y en realidad creo que es así. Solo que cuando de repente no inicias desde ese punto cero y ya inicias con un menos, un número negativo, el que sea, ¿no? Es ahí donde vemos que se nos complica mucho. Miren, para mí lo más importante es saber que el primer punto es no voy a gastar definitivamente más de lo que no tengo. Y sobre eso ya inicia todo. Es, primero, ¿cuánto necesito para poder darle frente a mis compromisos de manera mensual? Entonces, una vez que nosotros definimos ese presupuesto y sabemos cuánto dinero se ocupa en la cajita 1, en la caja 2, en la caja 3, con eso de entrada nosotros ya vamos a saber si para el cierre de mes o terminamos con números positivos o con números negativos. Ahora, es muy importante saber que cuando haces ese ejercicio, los números están fijos. Y nosotros en el día a día no. Porque cuando de repente sales, ¿no? Bien contento y de repente, ¡chin!, te dejó el transporte y pues quieres llegar a tu oficina. Pues tomas taxi. Pues, ¿qué crees? Auméntale ese gasto dentro de tu presupuesto. Y ahí es donde ya nos estamos dando cuenta que esos números que estaban desacompletando. Exactamente, esos números que se veían fijos y se veían bonitos al inicio del mes, pues ¿qué crees? Que parece que cobraran vida y ahí es ahí donde comienzas a sufrir. Sí. ¿Por qué? Porque justo pierdes el transporte, porque en algún momento a lo mejor por cuestiones de oficina no saliste a comer o no te dio tiempo de prepararte algo la noche previa, entonces tienes que comprar algo y pues ¿qué crees? Otra vez, otro gasto más. Hay un desajuste ahí en ese presupuesto. Exactamente. O entonces, el cumpleaños que no esperabas, ¿verdad? El cumpleaños de un compañero. Sí, también. ¿No? O del familiar que de repente se te olvidó y dices, chin, ni modos que llegue con las manos vacías. Sí. Dices, por lo menos hay que tener ese detalle, ¿no? Y nuevamente, ese presupuesto que tenías a inicios de mes, olvídalo. O sea, ya no tiene cómo cumplirse. Y de repente uno dice, oye, pero pues es que yo lo intenté, aquí está mi presupuesto. No me sirve mira. Esto del presupuesto, ¿no? Dice la gente. Sí, estaba aquí mi presupuesto, mira, tenía tanto para gas, tanto para carne, tanto para el transporte. Y mira, no se cumplió, pues claro, porque este tipo de situaciones que se me van presentando en el día a día te desajustan ese presupuesto. Por eso es importante que cuando hace uno un presupuesto, no lo lleves al límite. O sea, que tus ingresos no sea igual que tu gasto. Claro.
porque si no, ahí el mínimo movimiento va a ser que termines con números rojos. Ay, mira, qué bonita manera de explicarnos esto del presupuesto, porque pues sí, yo he escuchado, no haz tu presupuesto tanto para gastos que son los fijos que tienes que hacer, para gastos hormiga, la salida al restaurante y bla, 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 pero nunca me habían dicho qué pasa si hay un desajuste que no pusiste en ese presupuesto. Uh-huh. Empieza ahí a moverse todo y ya no salen las cuentas. Es correcto. Incluso hasta en lo personal, yo hago una cajita que es como el de gastos varios. Uh-huh. Y ahí ya meto que el café, el taxi, el regalo, la comida que de repente uno no tiene considerada dentro del mes. Dices, bueno, hay una cajita que se llama otros gastos y de ahí tomo justo para darle frente, ¿no? Okay. Así es. Bueno, habrá alguien que diga, bueno, ¿cómo le hago para tener esa cajita de gastos extras si no me alcanza? O sea, ¿cómo ahorro, cómo destino para pagar deudas si mi sueldo no me alcanza y no me da? Ok, primero, sería la invitación para que todos identifiquemos en qué estamos gastando. Si no nos alcanza, es porque seguramente también el estilo de vida que estamos intentando darnos, a lo mejor nuestro sueldo o nuestro ingreso no nos da para eso. Porque, por ejemplo, muchos escuchamos de Spotify, ¿no? Muchos hablamos de Netflix, ¿no? De Amazon Prime, sí. ¿No? Muchos hablamos de tomar el cafecito, ya no importa el lugar, ¿no? Del cafecito. Entonces, cuando de repente nosotros nos encontramos en esa situación en la que simplemente no nos alcanza, lo primero que yo les pediría es que reflexionaran respecto a el estilo de vida que están llevando. ¿Ok? Claro, todos comemos, por supuesto. Todos tenemos necesidad de vestirnos, por supuesto. Pero hay que comenzar a identificar realmente si el gasto que estamos haciendo realmente en esa magnitud es lo que deberíamos hacerlo. Por ejemplo, uno dice, oye, pues sí tengo que desayunar. Ok, pero tu desayuno, ¿cómo lo experimentas? O sea, llegas a la oficina, de ahí sales a comprar algo. Todos sabemos que cuando sales a comprar algo, siempre te va a salir más costoso que cuando tú llevas algo a lo mejor de casa, ¿no? Y lo llevas en tu tupper. Todos sabemos que si en determinado momento quieres un café, hay distintas ofertas que te ofrecen ese café, ¿no? Que puede ir desde los 20 pesos, 15 pesos, 30 pesos, 70 pesos. Eso depende justo del estilo de vida y de lo que platicamos hace ratito, que es como esta imagen, ¿no? Que nosotros también damos ante los demás. Entonces, ahí creo que también valdría la pena que exploremos un poco sobre de qué forma estamos gastando. Quizás ahí podríamos generar un cierto ahorro, ¿no? Que a lo mejor lo podríamos usar para dedicar un mayor monto a otras cosas, ¿no? ¿Y sabes qué se me viene a la mente ahorita, Iván? Saber decir no. ¿No? Porque si nos invitan a la fiesta, o sea, si sí, no hay dinero, pues no voy a la fiesta. Sí. Digo, no voy, no puedo, porque implica el transporte, ¿no? La gasolina, el regalo, comprarte a lo mejor ropa, o irte al salón a pedir, qué sé yo, o sea, ya salen muchos gastos, y si no hay dinero, pues ni modo, ahorita nos apretamos el cinturón y no vamos a la fiesta. Ah, que me invitaron al restaurante, pues no voy. No me da ahorita, no voy. O sea, va a ser por un tiempo nada más en lo que sanamos nuestras finanzas, en lo que sabemos administrarlas y ya después nos damos esos gustos, ¿no? Sin duda alguna. Sí, okay. Sí, en ese sentido, totalmente de acuerdo con ese comentario, porque en realidad todos debemos saber en qué momentos tenemos que apretarnos un poco el cinturón, ¿no? Incluso hasta si para ti el café es súper importante, está bien. También uno se puede preparar el café, se compra su termo, claro, ¿no? Se prepara el café en casa, ¿no? Incluso hasta uno lo pone más intenso o más suave dependiendo de lo que tú desees. Sí. Pero son cosas que de repente nosotros no estamos dispuestos a realizar. Ya uno siempre va a poner el argumento del tiempo. Es que no tengo tiempo. Híjole. Pues párate más temprano. En efecto, creo que tendrás que hacer... Así de sencillo. Tendrás que generar ese tiempo durante tu día si es que deseas alcanzar un ahorro o comenzar como a renivelar cuánto estás gastando en cada rubro. Solo así es donde vas a comenzar a generar esos márgenes que te van a permitir a lo mejor cubrir
una deuda de un crédito, ¿no? O poder generar un ahorro, ¿no? Que te permita comprar algo en el mediano plazo, ¿no? Porque si uno desea mantener su estilo de vida o incrementarlo sin que se incrementen los ingresos, lo único a lo que vamos a llegar es en deudas, y sabemos que luego las deudas no nos permiten dormir, no nos permiten estar tranquilos, y luego ahí estamos solo pensando o dándole vueltas sobre qué podemos hacer. Pero pues bueno, renuncia un poco a tu estilo de vida, o sea, explóralo, y tú sabrás en qué cosas realmente puedes renunciar uno por otro, ¿no? Ok, nos decías un presupuesto, no gastar más de lo que ganamos. Renunciar también a un estilo de vida que no va con nuestros ingresos. ¿Qué otro hábito podríamos trabajar? Otro hábito? Es otro aspecto que es muy importante, incluso ya hasta lo hemos platicado de manera ahí implícita, es justo esta comunicación con los nuestros. Me encantó el ejemplo que pusiste, ¿no? Cuando de repente nos invitan a una fiesta de cumpleaños del compañero, ¿no? Pero lo mismo pasa cuando tienes pareja. También, si de por sí las finanzas en lo individual pueden ser complejas, ahora agrégale a una segunda persona con la que también te tienes que coordinar para tomar decisiones respecto a qué se va a hacer con el dinero que se genera. Entonces, ese tema de poder en su momento como alinear, ¿no?, prioridades, identificar las prioridades, porque a lo mejor no es tan importante el ir a comer el fin de semana como lo es pagar, por ejemplo, una colegiatura, ¿no? O tampoco puede ser tan importante el que te vayas a lo mejor a tomar algún trago o a cenar con algunos amigos, como a lo mejor lo puede ser el que tengas para pagar la renta, ¿no? Sí. Entonces, el hecho de que tú alinees, en este caso, cuáles son las prioridades y las tengas perfectamente claras, y que estas también las platiques con tu pareja, con tu familia, eso también te va a ayudar definitivamente. ¿Por qué? Porque te quita presión. Te quita presión incluso hasta de tus seres queridos, porque no, como y hasta ya pleitos de pareja. Exacto, ¿no? exacto. Sí. Entonces, esa es otra acción que sin duda alguna te puede servir o te puede ayudar. Y estamos hablando de que ahí ya no es gasto más, gasto menos, no, es el que tomemos conciencia y alineemos prioridades, ¿no? Otro aspecto que yo sé que ahorita hemos hablado en el escenario de que no nos alcanza para darle frente al día a día. Pero hay personas que sí han alcanzado ese punto en el que sí han logrado a lo mejor tener un ahorro, ¿no? Pero lo que pasa es que luego ya no saben qué hacer con ese ahorro, ¿no? O tampoco le encuentran como algo benéfico y dicen, bueno, pues mira, me sobró dinero en esta semana, pues me lo gasto, ¿no? Y no. O sea, aquellas personas que ya lograron generar un ahorro en una semana o en 15 días, en un mes, es súper importante que eso lo comiencen como a acumular, ¿no? No importa, o sea, hay reglas que dicen, de lo que ganas el 10%, el 15%, el 20%, o sea, hay muchos porcientos para el tema del ahorro. Cada quien sabe su porcentaje que puede destinar a cada cosa, ¿no? Sí, no, para mí es el hecho de que tengas un saldo positivo, sean 100 pesos, sean 300 pesos, sean 50 pesos a la semana, suma, lo guardas. La siguiente semana, si son 20 pesos, pues suma, si son 100 pesos, acumúlalos. Y así vas haciendo cada vez una bolsa un poco más grande, que es un poco lo que hacían pues las abuelitas, ¿no?, de antes, que siempre era como que iban haciendo su guardadito. Sí. Y siempre cuando veía que uno de sus hijos tenía problemas económicos, uno decía, bueno, ¿y de dónde sacó la mamá? Es que luego las mamás son bien inteligentes. Sí, en realidad esa es la riqueza de administradoras. Esa es la riqueza de nuestra cultura y sobre todo de las personas ya adultas, que en realidad no tenían tantos incentivos como nosotros, de que nos bombardean por todos lados para que casi siempre estés deseando lo que tienes enfrente. Antes, se entiende que son otros tiempos, pero en realidad tenían inconscientemente esa cultura financiera de siempre ir como haciendo un ahorro, ¿no? Incluso hasta cuando uno conversa con ellos dicen, es que nunca sabes qué imprevisto se te va a presentar. Sí. Entonces es ahí donde justo eso es importante. Esas personas que ya logran acumular una cantidad de dinero, la que sea, guárdenla, porque al final eso les va a permitir tener un fondo para estos imprevistos. No sabemos cuándo perdamos el empleo,
no sabemos cuándo cierre la empresa en la que trabajamos, cuándo nos enfermemos, cuándo se enferma un familiar, o sea, todas estas situaciones que nadie las desea, ¿no? En realidad, cuando se presentan, en automático representa un desembolso. Sí. Y si ese desembolso no tienes un guardadito, el desembolso va a ser muy fuerte y eso que va a implicar que te endeudes. Hay un libro que yo leí que se me hace tan básico, así muy clarito todo para la gente que no somos expertas en estas cuestiones de la economía, de las finanzas, de los dineros, El hombre más rico de Babilonia. Ese se me hace, no sé si tú ya tuviste oportunidad de leerlo, se me hace maravilloso y así bien clarito te explica también esto del ahorro, saber invertir, que ya después platicamos de esos temas, ¿no? ¿Te parece, Sí, Iván? sí, Así, sí, claro. las inversiones, ¿en qué invertir? Pero bueno, Claro, encantado. no nos salimos del tema. Ese libro, léanlo, está buenísimo. Pues mira, todo lo que nos dices es de verdad algo que si lo trabajamos, estoy segura que vamos a poder salir adelante, salir de nuestras deudas, poder ahorrar para en un futuro, ¿por qué no invertir? Y bueno, ya disparar nuestra economía. Pero tenemos que cerrar ya esta entrevista, Iván, y sí quisiera que tú nos dieras tu comentario, ¿no? Ya con todo lo que platicamos pudimos ver que es importante este tema de las finanzas. Y creo yo que más que importante es urgente que nos eduquemos en esta materia. Sí, sin duda alguna. Yo creo que como sociedad estamos despertando a muchos aspectos. Entre ellos, sin duda alguna, celebro, ¿no? Este programa que se preocupa por el bienestar de las personas. Y por el bienestar, en realidad, implica en todos los aspectos. Sí. Ahorita, vamos, poco a poco se va tomando mucha fuerza el tema de la actividad física, ¿no? El tema de la calidad de la alimentación. Entonces, y así vamos cubriendo distintos aspectos. Entonces, espacios como este en el que nos permiten hablar un poco de las finanzas, ¿no? Del dinero, sin duda alguna ayuda, porque al final el hecho de que no estés a lo mejor generando un ahorro que te permita darle frente a una situación adversa, ¿no? O el que estés gastando tu dinero, así como llega, parece que te quema las manos, dirían por ahí antes, ¿no? Te llega dinero y te quema las manos porque luego lo avientas, ¿no? Sí. En realidad, ese tipo de hábitos es la forma en la que nosotros nos relacionamos con el dinero y eso nos va a permitir justo cumplir algunas metas, ¿no? Que justo pues, las personas cuando alcanzan pues, un automóvil, una casa propia o rentan un inmueble, ¿no? Todo eso es justo porque también existe cierta organización en cuanto a sus finanzas. Entonces, para mí, un aspecto que tú tocaste que es súper importante es el invertir en ti mismo. Cursos, capacitaciones. Sí. La mejor forma... Es un activo. Sí, justo a eso voy. En realidad hay que saber en qué gastamos también el dinero. Porque el dinero lo puedes gastar solo en un satisfactor de corto plazo, que no te va a aportar más que en ese momento una satisfacción de ¡ay, qué rico estuvo el café! ¡Ay, qué rico estuvo la cena! Etcétera. O gastar también en aspectos que sabemos que te van a ayudar, como por ejemplo el desarrollo de alguna habilidad, ¿no? Como puede ser a lo mejor el inglés, como puede ser el manejo de Excel, como puede ser, o sea, herramientas que en el mercado laboral actualmente se necesitan. Y qué mejor que invertir en ese tipo de activos o en ese tipo de aspectos que te van a permitir, ¿por qué no?, cada vez incrementar el ingreso que tú percibes. Sí, se lo puedes monetizar. Exactamente. ¿En qué quiero gastar? En algo en el que simplemente me va a hacer feliz en este momento, que es válido. Sí, claro. Tener ese tipo de satisfactores. O también hago una bolsita para gastar en algo que a mí como persona me va a permitir poder crecer el dinero que estoy ingresando. Ya sea porque me compré un taxi y lo ponga a rentar, ¿no? Ya sea porque invierto en cursos que a mí me van a permitir crecer como capital humano y que a lo mejor la empresa, ¿no?, está dispuesta a pagar un poco más justo por esas habilidades que yo ya desarrollé y de esta forma comenzamos a generar un nuevo ciclo. Pero sí, no comprendemos que a mayor ingreso no necesariamente se tiene que reflejar un mayor gasto, ¿no? Sí. Pues porque si no vamos a estar... la misma. Va a ser la misma. Sí. No importa ganes 4,000, 7,000, 12,000, 50,000, 100,000. Si no entendemos este equilibrio, ¿no?, de siempre gastar menos, Así no es. importa cuánto ganes, vas a estar en el mismo problema. Sí. ¿No?
Entonces, por eso la importancia de lo que tú bien tocaste es invertir o gastar en activos, ¿no? En cosas que nos permitan en algún momento incrementar nuestra riqueza. Así es. Uh-huh. Pues con esto nos quedamos. Yo creo que fue una entrevista riquísima. Nos diste muchos elementos, Iván, para trabajar en sanar nuestras finanzas si es que no están sanas. Y si ya están sanas, pero pues saber multiplicarlas, ¿no? A lo mejor, como dices, tenemos un ahorro y ahora ¿qué hago? ¿Qué hago con esto? Pues hay que multiplicar. Hay que multiplicar sin duda. Pues muchísimas gracias, maestro Iván Hernández Cantero, licenciado en Economía con maestría en Negocios. Y gracias a ustedes, amigos, por estar con nosotros aquí en sintonía del 88.5 de FM. Y espero que así como a mí me clarificó el maestro Iván muchas cosas, a ustedes también. Y de verdad, trabajemos en nuestras finanzas. Queremos tener una calidad de vida, queremos tener un bienestar. Es uno de los primeros y principales pasos en los que tenemos sí o sí poner acción. Yo soy Joana Mata, regreso a los micrófonos a cabina y nos escuchamos hasta la próxima.